Bueno, mientras tanto, os recuerdo que es recomendable que las cámaras las tengáis apagadas por evitar que, bueno, que el sistema colapse un poco, es la recomendación que nos hacen desde Google, y los micrófonos también apagados para evitar interferencias. Y creo que Antonio Francisco Canales tienes el micrófono abierto. ¿Sí? ¿Puede ser? Ahora mismo Sí. lo miro. Sí. Vale, gracias. Bueno, no sé, mientras llega José Luis, y para ir ajustándonos a los tiempos y demás, si queréis lo que hago, como ya está grabando, os leo el texto que ha comentado Roberto sobre la Ley de Protección de Datos, y así nos vamos quitando esa parte. Tenéis que saber que todos los participantes y asistentes seguirán lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento UE 2016-769 de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación, y que los participantes y asistentes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta de la que motiva el desarrollo del presente, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás. Mira, ya está José Luis en la sala. Sí, muchas gracias, Aida. Muy bien, después de este pequeño jaleíto de comienzo, vamos a empezar. Entonces, recuerdo simplemente a todos cómo es la dinámica. Cada ponencia tendrá un plazo o un tiempo estipulado de 15 minutos. Hay que ser muy precisos en el tiempo, porque las condiciones tienen que ser exactamente las mismas para todo el mundo, y uno de los elementos que se van a valorar precisamente es también la capacidad de ajustarse al tiempo y en fin, la capacidad de sintetizar y de ser capaz de presentar la información en el tiempo dado. Por tanto, yo contaré el tiempo a los 15 minutos, pues se terminará. Puedo dar un aviso, ahora lo preguntaré a cada uno de los ponentes si lo desea, un aviso cuando queden 5 minutos y cuando quede 1 minuto, ¿de acuerdo? Pero si alguien lo desea y prefiere autogestionar su tiempo, lo que sí es seguro que a los 15 minutos interrumpiré para dar por terminada la presentación. Después de eso tendremos un periodo de 5 minutos para formular preguntas y, bueno, pues también para responderlas, por supuesto. Será esta sesión de preguntas y respuestas será inmediatamente después de cada ponencia, ¿de acuerdo? Porque de esta manera pues tenemos todos más fresca la información según ha sido presentada y, por tanto será más sencillo. Para alguien que está preguntando por ahí, esta es la línea 1, no es la línea 3, es la línea 1. Bueno, la primera ponencia que se va a presentar es la de David Gómez Mayo. He estado viendo que David estaba teniendo problemas de conexión antes, no sé si ya está conectado. Y si, David, ¿me oyes? Ya funciona, perfecto. Bueno, pues entonces, David, ¿estás preparado ya para hacer la presentación? David, yo creo que debes activar ya el micrófono y el vídeo y todo para que te veamos. Vale, sí, ¿se me oye? Y en el momento que tú me digas...
Sí, ahora se te oye muy bien, perfecto. Vale. Bueno, pues a partir de este momento, pues tienes 15 minutos. Vale, perfecto. Pues oigo como ruidos. A ver, un momento, yo creo que alguien tiene abierto el micrófono. Sería muy importante que todo el mundo tengamos cerrado el micrófono para evitar que haya feedback y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar otra vez. David, a ver si ahora es posible. Yo voy a cortar el micrófono y te doy paso a ti, ¿de acuerdo? Si comienzas sin problema, Vale, ya empieza a contar. Una pregunta, ¿la presentación la estáis viendo? No, yo por lo menos no. Pues le he dado yo sí la veo. Sí, yo sí la Vale, estoy viendo la veis. también. Bien. Vale. Bueno, pues Se ve. Estoy intentando ponerla en pantalla completa para que la veáis, porque supongo que estaréis viendo todo lo que viene siendo el PowerPoint, la interfaz del programa y todo. espera un poquito, David, porque yo no la estoy viendo. Entonces, y sí sería importante que yo la viese. Vale. Vale, no sé qué más hacer, la verdad. Ahora para- ya está, para que lo ya puedas está, ya ver. la estoy viendo. Ahora ya puedes empezar, venga. Vale, pues no sé si al ponerlo aquí no sé qué estáis viendo ahora mismo. Estamos viendo, Ahora se ve en pantalla completa, David. Ahora se ve estamos en viendo pantalla. la presentación. Se ve en pantalla completa y Sí. solo veis la diapositiva, ¿no? Solo la Sí, diapositiva del momento. exactamente. Exacto. Perfecto, muy bien, pues ya está, ya puedo empezar. Venga. Bueno, pues yo soy David Gómez Mayo, vengo a presentar mi tesis que tiene un título, no sé si provisional, de momento parece que se ajusta al contenido, que se llama Educación Social y Autogestión, etnografía de los procesos de aprendizaje autogestionado. Y bueno, pues básicamente voy a proceder a explicar qué significa todo esto, porque en lo que lo explico, pues ya he hecho un resumen de lo que voy a tratar en la tesis, que es de lo que se trata esto, entiendo. Bueno, para introducir el tema, no me voy a extender mucho en cuestiones teóricas, aunque en la tesis sí lo hago, pero bueno, entiendo que eso pues, puede quedar para una discusión posterior o lo que sea, entonces aquí me voy a limitar a justificar el tema y a explicar un poco de dónde vienen las preguntas que yo me hago para construir esta tesis, esta investigación. Lo primero que me llama la atención es, pues desde que empecé a estudiar educación social, la vinculación de las instituciones educativas y en general la producción de la ciencia educativa con el Estado y el mercado como instituciones sociales y la influencia que tienen estas dos en las prácticas educativas. Cuando hablo de prácticas educativas estoy hablando de la totalidad de ellas, no solo de la educación formal, sino también de la educación social. O sea, estaría abarcando todo. En segundo lugar, esto lleva a una contradicción en muchos casos de la práctica socioeducativa entre los fines de la misma y su función social. Es decir, unas instituciones que en cierto modo tienen un carácter disciplinario, un carácter de control social, una función intrínseca de control social, entra en conflicto con los fines que la ciencia educativa ha estipulado para la educación social, que tienen que ver más con la liberación o la emancipación de los educandos, más que con estas funciones. Entonces, ese choque es lo que me lleva a mí a preguntarme cómo se puede o si se puede hacer un modelo alternativo, que es de lo que trata esta tesis, pero lo plantearé mejor cuando llegue a las preguntas de investigación. Luego yo llego, haciéndome esta pregunta, al paradigma de la autogestión, porque es un paradigma que en general es bastante precario en cuanto a producción. Tiene una producción suficiente, pero comparada con cualquier otro tipo de paradigma económico-político, pues no es muy numerosa. Pero sobre todo en la práctica, pues siempre ha tenido como una tradición de poner en práctica cosas que yo creo que son interesantes para este tema, pero no se ha llegado, o sea, las experiencias no han tenido tampoco la oportunidad de hacer aportes teóricos muy, muy relevantes. O por lo menos no ha habido interés o no se ha hecho demasiado. Entonces, especialmente desde la educación en la pedagogía social, creo que es una cosa muy, muy inexplorada. Hay muy pocos textos que pongan estos dos conceptos en relación y creo que ambos campos pueden contener elementos tanto teóricos como prácticos que permiten un mejor funcionamiento de ambas en conjunto que en separado.
Y eso es lo que vengo a justificar. Bueno, voy a hablar un poco de cómo concibo la educación social. Ya he hablado de la disonancia entre los fines y las prácticas, pero fundamentalmente pues viene siendo esto, ¿no? La educación social, entendemos que el objeto de intervención de la educación social tradicionalmente ha sido la exclusión social, aunque hay mucha discusión al respecto. Esto no se puede zanjar así como así. Pero bueno, en la tesis sí aparecerá reflejado esta discusión, aparecerá reflejada. Aquí me la salto por cuestiones de operatividad. Pero bueno, sí que existe como un consenso de que la exclusión social es el objeto central de la educación social y es lo que debe de alguna manera combatir. Y aquí recupero una idea de Fasan, que Fasan lo que plantea es que la utilización del término de la exclusión social de alguna manera tiene un planteamiento heurístico que es de dentro fuera y que es lo que veis aquí representado en la imagen. De alguna manera los puntos rojos serían los sujetos, serían las personas, los educandos, que están dentro o fuera de lo que consideramos estar incluido o no. Y esta retórica, de alguna manera, está planteando una imagen en la que son los propios individuos los que tienen la responsabilidad de estar dentro o de estar fuera. Y el objeto de la acción socioeducativa es sobre aquellas personas que están fuera, no sobre las que están dentro. Y él plantea que esta utilización de la exclusión social, no en el campo de la educación social particularmente, porque Fasan pertenece al campo de la sociología y la antropología, sobre todo de la salud pública y cuestiones similares, pero él plantea que esa noción, la asunción de esa noción por parte de todo el aparato de intervención social, supone un abandono de la retórica de la desigualdad, que el planteamiento heurístico de la desigualdad representa una realidad que está dividida en dos categorías, que son arriba y abajo, y en la que es mucho más difícil responsabilizar a las personas que están en una situación que consideramos hay que de alguna manera resolver, porque el planteamiento heurístico nos empuja a pensar que la gente que está abajo no puede subir. Sin embargo, cuando estás fuera de algo es más fácil entrar. Es un poco la idea esta que representa, que yo creo que recojo en mi tesis esta idea, porque me parece que la educación social necesita un replanteamiento en cuanto a su objeto de intervención, porque creo que es más interesante plantearla desde la lucha contra la desigualdad, porque nos moviliza hacia un escenario de responsabilidad colectiva y a entender la sociedad en su conjunto como un objeto de la acción socioeducativa. Bueno, por esto mismo yo llego a la autogestión, porque creo que es un modelo que, pese a que no es perfecto, sí que tiene una preocupación intrínseca por la desigualdad en cualquiera de sus formas, que va explorando con el tiempo y en diferentes momentos históricos. Y bueno, pues he hecho una revisión para estudiar este paradigma y ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Los modelos son muy diversos, porque la autogestión es un concepto muy, muy utilizado en contextos muy distintos, pero fundamentalmente yo hago una agrupación que es un modelo clásico que básicamente surge entre los años 70 y la producción teórica, quiero decir. La producción teórica entre los años 70 y el 85 más o menos es un poco donde se produce toda esta producción académica del modelo clásico de autogestión, que lo que hace es, en muchos casos, o explicar cuestiones normativas de cómo debe ser una sociedad autogestionada o una empresa en muchos casos, o bien revisar la historia analizando qué hechos históricos se adherirían a este concepto, a estas ideas. Entonces, en general, el modelo clásico tiene una visión muy, muy vinculada a la producción y muy vinculada a la empresa como unidad de autogestión. Lo que se intenta autogestionar es la empresa. Que bueno, ahora que lo pienso, aquí no pone la definición, así que ahora lo defino. Y luego yo separo también en un modelo contemporáneo que surgiría a partir del 2000, teniendo un repunte en los años 2010, más o menos, que es un poco más diverso en cuanto a ideologías, ahora comento esto, pero sí que tiene un énfasis menos en lo estructural y más en cómo son las relaciones sociales, en si las relaciones sociales llevan algún tipo de desigualdad intrínsecamente
construida en ella. Fundamentalmente, casi todos los aportes teóricos han sido desde el marxismo o el anarquismo. Desde el marxismo, tanto de un marxismo autogestionario como de un marxismo de cualquier otro tipo que critica o hace una contraposición a los argumentos de la autogestión, pero es la producción que se hace y tienen hegemonía en el modelo clásico. El modelo clásico es fundamentalmente marxista, mientras que el modelo contemporáneo es fundamentalmente anarquista y también hay producción pues desde la propia academia, desde un punto de vista más analítico, más sociológico, también existe esta posición. La autogestión básicamente es una propuesta desde fuera de lo estatal de organización social y que intenta también huir del mercado. Podemos definirla así en términos muy laxos. La definición que a mí me gusta es un sistema que intenta abolir todo tipo de desigualdad. Esa es la definición que yo estaría intentando asumir porque creo que es la que de alguna manera, por un lado, generaliza más los intentos de organizar el campo de conocimiento y, por otro lado, la que me resulta de más utilidad para abordar el paradigma que yo intento construir de la educación social autogestionaria. Y básicamente consiste en un modelo de participación social basado en la organización horizontal y en la acción directa. Es decir, pues en lo que he comentado, no depender de instituciones como puedan ser el Estado o el mercado, vaya. Las preguntas de investigación que derivan de esto son cómo construir una educación social para erradicar la desigualdad, el cambio metodológico que yo proponía antes, qué forma tendría una educación social bajo los principios de la autogestión y qué prácticas ya existentes en las comunidades autogestionadas se pueden considerar educativas. Esto lo considero importante porque creo que observarlo nos puede dar claves para ver cómo podemos construir modelos alternativos. Bueno, la metodología... Sí, perdón. Te quedan 5 minutos. Me sobra, perfecto. Muy bien. A la hora de, metodológicamente, he abordado el problema de la tesis, pues de una forma, intento abordar las condiciones de posibilidad de la práctica, no simplemente hacer una organización teórica por varias razones. La primera porque considero que el tema es eminentemente práctico y que es un enfoque que la educación social no puede faltar, por mucho que yo esté haciendo un ejercicio de pedagogía social, y también por la naturaleza del material que existe, del material académico, de las referencias a las que yo puedo acudir, que pertenecen a campos muy distintos, como pueden ser la economía política, a lo que yo desde mi perspectiva de investigación trato. Entonces, creo que hacer un estudio de las prácticas, pues volviendo a Bourdieu, a Lair, a personas que han aportado bastantes claves para entender la práctica en relación a la antropología o a la antropología de la educación concretamente, pues creo que me pueden dar un enfoque bastante capaz de abordar esta cuestión. Y luego también he aplicado, por tanto, un enfoque etnográfico que básicamente va a consistir y está consistiendo en observación participante y entrevistas, que ya comentaré la metodología en qué estado se encuentra ahora mismo, al final. Aparte, quiero combinar con investigación-acción participativa, con 4 fases, básicamente lo he reducido a 4 fases para simplificar el proceso porque son las fases que más o menos se siguen en estos espacios, ¿no? Casi siempre y yo creo que casi en cualquier sitio que se quiera hacer un proyecto, que son diagnóstico, programación, ejecución y evaluación. Todas estas fases se realizan conjuntamente con la comunidad autogestionada y se intenta, por mi parte, participar en ello y tener voz, pero no dirigir los procesos, dejar que funcionen de acuerdo a las reglas y al funcionamiento habitual del lugar. Yo concretamente ahora mismo estoy haciendo una observación más densa, más extensa en un centro social ocupado, pero pretendo durante el próximo año hacer observación en otro tipo de colectivos que también se puedan considerar autogestionados y en otros centros sociales ocupados para comparar, para tener una perspectiva comparada. Pero bueno, ese es el campo que yo he elegido y por cuestiones que justificaré propiamente en la tesis y en el paper pude profundizar un poco más, pero básicamente por selección y
por las características que presenta el espacio, me parece ideal la ocupación para abordar este tipo de cuestiones por los conflictos que puede presentar, etcétera. Y porque también es un escenario que quizá consideramos muy atípico para estudiar cuestiones educativas. Bien, como parte de la investigación acción participativa, yo llevo una propuesta didáctica que se ha construido en base a mi experiencia haciendo la observación y la observación participante. Y yo he encontrado en este lugar 3 frentes por los cuales la acción socioeducativa se puede abrir camino. Uno es el de la metodología asamblearia, porque al ser la asamblea el organismo de organización, sí, bueno, el organismo fundamental de organización, el órgano fundamental para tomar decisiones y dar forma al lugar, al espacio, pues es necesario tener una metodología que sea capaz de cumplir las necesidades, no solo en cuanto a la toma de decisiones, sino en cuanto a cuidado de las personas que participan de ella, etc. Te queda un minuto. Entonces, es genial, ya acabo. Por otro lado, los proyectos comunitarios de lo que podríamos llamar animación sociocultural, que ya se realizan en estos lugares y sería simplemente aportar todo el capital cultural que pueda poseer un educador o una educadora social y contribuir a ello. Y mediación comunitaria en conflictos, pues como pueden ser de género, que he participado formando parte de un equipo de mediación para intentar en la comunidad que no surjan demasiados problemas con personas ajenas al propio conflicto y tratar los conflictos con el mayor respeto hacia las personas que han sufrido agresiones, etcétera. Eso también veo que es una necesidad bastante representativa. Y respecto al progreso de la tesis, pues tenéis aquí la revisión bibliográfica que he realizado y tengo que realizar. Realmente lo único que tengo en una fase muy avanzada es el paradigma de la autogestión y que, bueno, he tenido que aplazar por la crisis del COVID, las entrevistas, que también forman parte de mi metodología. Muchas gracias. Gracias, David. Y la IAP. Ya he acabado. Sí, aunque sea martillazos, terminamos. Oye, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora tenemos 5 minutos para que se puedan formular preguntas. Aida y Prado han estado tomando nota de las cuestiones que se han ido formulando y a lo mejor vosotras mismas podéis ir formulándolas para que David pueda contestarlas, ¿sí? Sí, bueno, de momento no hay ninguna pregunta por el chat. Entonces, no sé si alguien quiere primero dar paso a las personas a las participantes y después, no sé, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Mira, Lidia Serrano dice, hola, a mí me ha parecido muy ambicioso el objetivo de erradicar la desigualdad. ¿Cómo pretende abordarlo? Claro, a ver, no es el objetivo de mi tesis, es erradicar la desigualdad. El objetivo de mi tesis es presentar un modelo de educación social que tenga por objetivo el erradicar la desigualdad como ahora mismo tiene por objetivo erradicar la exclusión. No es tanto, yo soy consciente que con una tesis doctoral no voy a poder dar sustento a un objetivo tan ambicioso, pero sí puedo de alguna manera reorganizar el campo de conocimiento de la educación social para cambiar un poco la proyección y afinar el objetivo a una categoría que considero más útil, como puede ser la desigualdad, que la exclusión. De todas maneras, no renuncio a la exclusión tampoco, porque hay muchas aportaciones sobre la exclusión social que son relevantes y creo que pueden seguir siéndolo. Así que simplemente es una cuestión de incorporar objetivos a la propia disciplina, al modelo que yo voy a construir. No es tanto el objetivo de mi investigación. Genial, muchas gracias, David. Tenemos una pregunta de Daniel Patier, que dice que si crees que vas a tener que reducir tu investigación a causa del confinamiento. No creo, es un hecho. Es un hecho. Durante el confinamiento he tenido que parar la observación participante. Como estaba diciendo justo cuando he acabado la presentación, tenía pensado empezar las entrevistas a principios de este año y estamos a junio y todavía no he podido prepararlas y organizarlas porque no hay... Ahora ya puedo empezar a planificarlo, pero de momento no han habido las condiciones necesarias para poder hacerlo.
Y la IAP, mi proyecto de IAP, con los 3 ejes que yo he mencionado, pues también se han visto paralizados, aunque de eso sí hemos podido hacer cosas y he podido recibir feedback y he podido recabar información. Ahora mismo también están parados y arrancarán en poco tiempo, pero sí, he tenido que parar lo que viene siendo la observación participante y toda la IAP, toda mi metodología que no es revisión bibliográfica, ha tenido que estar parada durante meses. Oye, hay una pregunta de Agustina que me parece que es muy interesante. Ella dice, no he escuchado bien, ¿cuál es la hipótesis? Hipótesis como tal, en la presentación no he planteado ninguna. Es una pregunta de investigación de cara a construir un modelo. Yo no tengo una hipótesis como tal que quiera refutar o que quiera probar, simplemente construyo preguntas para interrogar a mi propia construcción del modelo y ver cómo puedo afrontarla. Y si tengo que construir una hipótesis, pues todavía no he llegado al momento de la investigación en el que se me plantee claramente lo que yo quiera, o sea, lo que quiera probar o lo que quiera refutar. Una pregunta que te hago yo. Este modelo que tú pretendes formular tendría como alcance, digamos, que la intervención sistemática en cualquier ámbito en el que interviene, en el que actúa, digamos, la educación social. ¿Es esto así? ¿O tienes un ámbito más amplio o más restringido? Es decir, el modelo es un modelo de intervención, entiendo yo. Dime Más si... que de intervención, sí. No me gusta tanto la palabra intervención como acción socioeducativa. Sería para orientar la acción socioeducativa en un sentido global, sí, como estás apuntando. En un sentido, Tanto... cualquier persona que haga una acción socioeducativa tendría, digamos, la opción de utilizar el modelo que tú planteas. ¿Es así? Sí, pero con matices. Es decir, habría un aspecto que sería el de la planificación, que sería lo deseable, ¿no? Que en el aspecto de la planificación se incorporase de alguna manera una parte de la metodología de lo que yo planteo. Y luego, particularmente, claro, habrá una serie de técnicas concretas que tendrán que ver con lo que yo proponga en base a cosas que ya se han hecho y a lo que yo encuentre en mi investigación, en la observación participante y en la IAP, que se pueden utilizar de forma individual, pero la cuestión importante, digamos, es cómo abordar los diferentes escenarios de la educación, ya sea sobre todo en no formal e informal también, a nivel de planificación. Eso es lo que me parece más interesante, pero sí, sería de alguna manera para que fuera aprovechable en diferentes niveles y fuera tanto una cuestión de tener un bagaje profesional que te permita tener una serie de técnicas acordes a los objetivos que se pretenden conseguir en un proyecto socioeducativo, o más a nivel de planificación, dependiendo o no de diferentes instituciones, vaya. Hay tiempo para una última pregunta, si alguien quiere formularla. Sí, ha hecho una pregunta Marilena. Dice, enhorabuena David, el tema es muy importante para indagar. ¿Has pensado profundizar en lo que se refiere al cuidado en el ámbito político también? Mucho ánimo con tu tesis. Pues sí, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que es una cuestión que quizá está apareciendo más en la observación y en las actividades en las que yo veo que puedo aportar en el espacio con mi participación. Y los cuidados es una cosa que está muy, muy, muy presente en todo momento en estas formas de organización. Entonces sí voy a tener que abordarlo, más por una obligación metodológica que por iniciativa propia, que quiero decir, ha llegado antes la urgencia y la emergencia que la iniciativa. Pero claro, sí, por supuesto que al final es un tema que es completamente relevante y está completamente de actualidad. Y para el diseño metodológico de una asamblea es completamente necesario, por lo que yo he podido observar y hasta ahora lo que he investigado. Ok, pues muchas gracias, David. Damos paso entonces ahora a la presentación de Paloma Redondo Corcovado. ¿Estás por aquí, Paloma? Por aquí estoy. Muy bien, perfecto. A ver, antes de que comiences, te pregunto, ¿quieres que te dé el aviso cuando falten 5 minutos y 1 minuto o prefieres controlar tú misma el tiempo? Pues bueno, creo que voy a controlarlo yo misma. Quizá el aviso del último minuto estaría bien, pero tengo una conexión un poco indecente, así que yo grabé un vídeo que veo que tiene 17 minutos y viendo lo que nos ajustamos al tiempo, creo que lo voy a adelantar un pelín
Tú sabes que a los 15 minutos cae la guillotina, la hoja de la guillotina. Lo sé. De acuerdo. A ver si nos podemos ajustar lo máximo posible. Muchas Bueno, gracias. entonces Paloma nos va a presentar una comunicación, como el título es Evaluación de las competencias ético-cívicas desarrolladas en la participación de proyectos de APS en educación primaria y secundaria. ¿Es así? Eso es. Voy a Perfecto, muy bien. Venga, pues compartir dime. pantalla, a ver si Ok, se a ver. hace bien. Y os pongo el vídeo. ¿Se ve? Sí, si no funciona, Paloma, ya sabes que tenemos el comodín de proyectarlo. Bueno, lo puedo proyectar yo. Así que haz la prueba y si no, lo ponemos. No sé si lo estáis viendo en este momento. No, de momento no. No, Quizás sí que necesito el apoyo del equipo. vale, voy a presentar yo a ver si se puede y directamente proyecto el vídeo. Sí, puedes ponerlo a partir del minuto 48 o algo así, para que se ajuste a los 15 minutos. Vale. O sea, tenías previsto una presentación breve de 1 hora y media, ¿no? Vale, ahora entiendo que sí que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Gracias. Perfecto. Paula. Venga, pues a partir de ahora... Voy a ponerlo a partir del 48, ¿verdad? Minuto 48. Así saltamos el título y el índice, básicamente. Vale, venga, pues voy a darle al play. Si lo escucháis me decís, ¿vale? Yo creo que estás en el segundo 48, ¿eh? Sí, es el 1.48. Ah, vale, 1.48, perdona. Vale, Sí. perfecto, ya. Perfecto, Gracias. perdona. ¿Hasta aquí? En esta tesis el marco socioeducativo en el que las instituciones educativas parecen estar muy alejadas de las realidades educativas que realmente les rodean, que tienen sus propias necesidades sociales. Esta distancia o esta lejanía se debe posiblemente a una educación simplificada en competencias, muy centrada en la competitividad y que además depende fuertemente de intereses político-económicos que cambian constantemente. En este panorama aparece el aprendizaje-servicio como una actividad o programa de servicio solidario protagonizada por estudiantes, primera característica importante, orientada a atender eficazmente necesidades de la comunidad, estas necesidades de las que las instituciones están un poco desvinculadas, segunda característica importante que señala Tapia, y planificada de forma integrada con los currículum, con los contenidos del currículum, con el objetivo de optimizar los aprendizajes, tercera característica importante. Estos serían los requisitos para que una práctica de APS sea APS. Bien, el aprendizaje-servicio nace en el contexto de la educación superior en Estados Unidos y tiene su principal antecedente histórico en la iniciativa Campus Compact, que es una iniciativa de unión entre instituciones del marco de la educación superior estadounidense. Existen algunos antecedentes histórico-pedagógicos de las ideas de esta metodología, como Dewey, Makarenko, Freire o Aristóteles, quienes ya anunciaron principios o pilares muy relevantes para esta metodología, como el aprendizaje experiencial, el aprendizaje ético y ciudadano, el aprendizaje a partir de la problematización de la realidad y el aprendizaje a partir de la reflexión crítica, elemento central de la metodología APS. Existe mucha literatura en relación al desarrollo ético-cívico que promueve el aprendizaje-servicio. Se dice que el aprendizaje-servicio crea espacios donde se pueden realizar aprendizajes éticos y donde se puede aprender a ejercer de una manera práctica una ciudadanía activa. Tapia nos recuerda que el APS contribuye a la ética de responsabilidad personal y colectiva, que permite ejercitar el discernimiento ético y la argumentación, analizar valoraciones, normas y costumbres de diversas comunidades y también permite pasar de los grandes valores declamados hacia prácticas concretas donde los principios de la solidaridad y la justicia deben ser puestos en práctica
a través de compromisos personales. Bien, además, el aprendizaje de servicio contribuye a crear capital social, el cual es fruto de relaciones interpersonales que se crean en esta práctica y que destacan por ser muy positivas, por su gran interacción y por un alto nivel de cooperación en general. Esta metodología permite acceder a un aprendizaje práctico para la vida en comunidad. Y por todo ello, la autora Campos señala que el aprendizaje-servicio realmente contribuye a formar al ciudadano participativo y comprometido que la sociedad necesita. En este panorama parece que el aprendizaje-servicio, con su potenciación del desarrollo comunitario, establece un puente entre estas instituciones educativas que están tan alejadas de las realidades que les rodean. Por ello, y por este potencial que tiene esta metodología, en los últimos años el interés por el aprendizaje-servicio ha crecido muchísimo, se han multiplicado las publicaciones, las jornadas, los congresos, los cursos sobre aprendizaje-servicio, se dan premios a los proyectos realizados en todo tipo de niveles y se han fortalecido mucho los procesos de institucionalización de esta metodología. La metodología general de esta tesis pretende ser una metodología flexible y dinámica para el desarrollo de unos resultados relevantes para la comunidad científica. Esto quiere decir que, dado que hay 3 estudios diferentes, se pretende adecuar lo máximo posible la metodología a cada uno de estos estudios para lograr los resultados más enriquecedores posibles. Aún así, en líneas generales podemos señalar que el estudio constará de búsqueda, selección y revisión de fuentes bibliográficas nacionales e internacionales relevantes para la fundamentación teórica sólida de este estudio. También se realizará un trabajo de campo bajo la metodología mixta, tanto desde un enfoque cualitativo como cuantitativo, como tradicionalmente venimos separándolo. Y además se realizará una recopilación y análisis de estos datos empíricos, adecuando de forma flexible el instrumento o la técnica más adecuados para cada etapa y objeto de estudio de la investigación. El primer estudio es una revisión sistemática de los estudios sobre APS publicados en las revistas españolas más relevantes para la investigación científico-educativa desde su aparición hasta la actualidad, hasta 2018 en realidad, que es cuando terminamos el estudio. Como podéis ver, ya está terminado, está felizmente publicado en la revista Complutense de Educación. Y bueno, este estudio pretende hacer un trabajo de síntesis de toda esa proliferación de información que viene creciendo en los últimos años para lograr la construcción y consolidación de un saber transversal que haga progresar este área de conocimiento y que logre el cambio educativo y social, que es el fin último de la metodología aprendizaje-servicio. Esta revisión sistemática fue realizada en 5 fases. La primera de ellas, pues formular el problema de investigación, que en este caso era analizar la trayectoria y la situación actual de la investigación española más relevante sobre aprendizaje-servicio. La segunda parte fue seleccionar aquellas revistas donde íbamos a buscar los artículos a analizar. En este caso fueron las que estaban en las bases de Scopus, PETIC y JCR en el año 2018. En la tercera fase seleccionamos aquellos artículos que íbamos a analizar mediante el buscador de las propias páginas de las revistas, en los que introducíamos palabras contenidas en título, resumen y palabras clave. Y finalmente codificamos los estudios en las variables que íbamos a analizar en ellos. En este caso fueron 4 tipos de variables: extrínsecas al proceso científico, metodológicas, referidas a los participantes y relacionadas con la propia metodología aprendizaje-servicio. Finalmente, se analizaron 57 estudios que procedían de 50 revistas diferentes, publicados entre 2003, que fue el primer estudio que encontramos, hasta 2018, que fue cuando finalizó el estudio. Bueno, aquí están
los resultados de esta revisión, que por cuestión de tiempo no tengo oportunidad de profundizar, pero bueno, simplemente mencionar aquellas variables estudiadas. Dentro de las extrínsecas al proceso científico estaba la revista donde se publicaba y el año de publicación, el sexo de los autores y su distribución de procedencia. En cuanto a las cuestiones metodológicas, pues analizamos los tipos de estudio que se habían realizado y los tipos de diseño dentro de esos tipos de estudio. En cuanto a los participantes, analizamos cuáles eran las etapas educativas desde las que participaban estos estudiantes en proyectos de APS. Y en cuanto a las variables propias relacionadas con el APS, categorizamos la gran variabilidad de temáticas y aspectos en 4 dimensiones: social, personal, académica y profesional, y comunitaria, que sería la barrita de la derecha, que como podéis ver está mínimamente estudiada, a pesar de que el aprendizaje-servicio pone en una balanza equilibrada el aprendizaje y el servicio, da el mismo peso a ambos elementos en sus prácticas. De este primer estudio podemos concluir o podemos constatar el crecimiento y el fortalecimiento de esta metodología en comunidades educativas de toda España. Encontramos que casi la mitad de los estudios son puramente teóricos y dentro de los teórico-empíricos predominan los diseños no experimentales, por lo que no fue posible realizar a posteriori un metaanálisis debido a estas cuestiones metodológicas. Encontramos además una investigación muy ligada a la educación superior. Esto pues demuestra o evidencia este abismo que aún existe entre la universidad y otras realidades y etapas educativas y sus necesidades. También encontramos ausencia de proyectos relacionados con estudiantes de educación secundaria y estudiantes del grado de educación social, dentro del contexto universitario, claro. Además, encontramos que primaba la investigación del aprendizaje sobre la investigación del servicio. Como ya hemos visto, era mucho más ampliamente estudiada las variables relacionadas con el desarrollo personal, social, académico y profesional de los participantes en proyectos de APS que las variables relacionadas con el desarrollo sociocomunitario derivado de esa intervención de servicio en la comunidad. Y bueno, por último, señalar un par de limitaciones relevantes de estudio. Primero, en la selección de artículos publicados en España y la exclusión, por tanto, de los no publicados en España, y la posible existencia de artículos que estén fuera de nuestros términos de búsqueda. Bien, el segundo estudio en el que estoy trabajando ahora es una fundamentación teórico-filosófica del aprendizaje-servicio desde el enfoque del comunitarismo sensible y responsable propuesto por Amitai Etzioni, quien figura en la foto de la derecha. Para ello, se realizará un análisis de las principales líneas teórico-filosóficas propuestas desde el comunitarismo para el logro de una sociedad en equilibrio que cuida de sus ciudadanos como fines sociales últimos y no como fines intermedios, como medios, hacia otros fines. Se establecerán paralelismos teórico-filosóficos con la propia fundamentación del APS, orientado al desarrollo comunitario y del aspecto ético en el plano del aprendizaje, y se realizará una fundamentación de la propuesta de la metodología APS como un camino para lograr fines comunes entre el comunitarismo y la propia metodología APS. Por último, este estudio incluirá una reflexión crítica y constructiva sobre la orientación de la sociedad hacia la potenciación o no de las comunidades. Y además una reflexión sobre el capitalismo y la mercantilización de la educación en detrimento del desarrollo de la ética y el civismo en el contexto educativo. Y por último, estos son líneas futuras porque este estudio todavía no está en marcha. Se realizaría un estudio de trabajo de campo que tendría el objetivo de evaluar el desarrollo de las competencias ético-cívicas en proyectos de APS llevados a cabo en centros de educación primaria y secundaria. Para ello,
se desarrollaría un instrumento o un método de evaluación de las competencias ético-cívicas, después se haría un mapeo de proyectos de aprendizaje-servicio en centros de primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid y después se realizaría una aplicación del instrumento en estos centros mapeados y se analizarían los resultados. En conclusión, lo que vemos en el primer estudio, que arroja muchas luces sobre la investigación en APS, porque está en auge, pero también algunas sombras, como el desarrollo sociocomunitario mínimamente estudiado en comparación con los aspectos relacionados con la dimensión social, personal, académica y profesional. La aplicación del APS más allá de la educación superior, en otras etapas educativas anteriores, y la evaluación y obtención de datos empíricos para realizar estudios de diseño experimental en el campo del aprendizaje-servicio. Por ello, se pretende contribuir al conocimiento científico educativo de las competencias ético-cívicas que desarrolla la APS mediante dos direcciones. Primero, la argumentación teórico-filosófica, poniendo el acento en el desarrollo comunitario y el comunitarismo propuesto por Amitai Etzioni. Y, por otra parte, una perspectiva empírica centrada en la evaluación de dichas competencias en la propia práctica en los niveles de educación primaria y secundaria. Aquí os dejo algunas referencias bibliográficas relevantes. Si a alguno os interesa o hay alguna pregunta al respecto, intentaré responder en la medida de mis posibilidades. Y bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero haberme ajustado bien al tiempo. Y bueno, todas las preguntas y sugerencias para continuar con este trabajo tan apasionante, pues son bienvenidas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Perfecto ajuste absoluto total al tiempo, así que muy bien. A partir de este momento tenemos 5 minutos, igual que antes, para plantear preguntas y obtener respuestas. A ver, no sé si Aida y Prado tenéis algunas preguntas que hayáis recogido ya o abrimos el tiempo para que la gente pueda preguntar. Bueno, sí, ya hay una... Vale, perdón, dale. Aida, sigue tú. No, sí iba a decir que como estaba con el vídeo no podía ver las preguntas, así que si quieres darle tú, Prado, genial. Vale, no, por eso, como sabía que estabas con ello, por eso he entrado en la cuestión. Vale, Lidia Serrano Gregorio te pregunta, Paloma, ¿qué similitudes y diferencias has encontrado entre los dos estudios que fundamentan la tesis por el momento? Entre los dos primeros, entiendo que quiere decir, ¿no? Casi uno es como la semilla del otro. En realidad, la investigación del aprendizaje-servicio se suele centrar mucho, porque es una metodología práctica, se suele centrar mucho en la propia práctica de pie de campo, de servicio y aprendizaje de estudiantes que participan en proyectos. Entonces, después de haber revisado la literatura y ver que había un poco de vacío, se deriva el segundo estudio, que estaría más centrado en intentar aportar desde la parte teórico-filosófica a la fundamentación sobre el papel de esta metodología. Así que bueno, creo que no sé si he respondido bien a esta pregunta en realidad. Pero más que similitudes y diferencias, diría que una es consecuencia de la otra. Vale, tenemos una pregunta más de María Agustina, que te pregunta, ¿por qué has decidido que el estudio de campo se realice en educación primaria y secundaria? Bueno, también tiene que ver con los resultados de la revisión sistemática del primer estudio. El aprendizaje-servicio nace y se desarrolla mucho en el contexto educativo del marco, o sea, de educación superior. Creo que porque tiene una estructura más flexible, que se puede adaptar mejor a este tipo de metodologías activas e innovadoras. Y la investigación cojea un poco por el lado de las otras etapas educativas. Entonces, bueno, pues para intentar aportar los datos más enriquecedores posibles. Oye, yo tengo una pregunta. Me ha parecido entender que en la revisión sistemática habías elegido
analizar solo artículos publicados en revistas españolas, ¿es así? Y si es verdad, Sí. ¿por qué motivo? Bueno, era una cuestión de tiempo y de abarcabilidad, en realidad. O sea, el objetivo de esa revisión sistemática era conocer la situación de la investigación en APS en España. Entonces, bueno, pues elegimos esas 3 bases de datos y las revistas que estaban dentro de ellas, porque nos parecían lo más representativo de la investigación en España. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, por el chat no aparece ninguna más. Ahí tenemos todavía tiempo para que se formule una pregunta. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nada más? Sí, hay una última pregunta de Pablo García, leo por el chat. Ok, léela. Vamos a ver. A ver. Sí. A ver, ¿en el APS se busca solo un bien comunitario o hay también una voluntad de transformación del sistema educativo de fondo? Bueno, yo creo que son dos verdades lo que planteas, Pablo. Se busca un bien comunitario a nivel local, es decir, donde tú planteas tu proyecto de aprendizaje-servicio, estás buscando mejorar una necesidad social que has encontrado, pero además esta metodología tiene como filosofía de fondo un cambio educativo y social profundo. O sea, una manera de entender la realidad educativa centrada o más bien descentrada de lo que es la escuela, desvinculada de su entorno. O sea, es una transformación hacia una visión más holística de cómo funcionan todas nuestras instituciones sociales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma. Gracias a vosotras. Pasamos entonces a la tercera ponencia de esta sesión, que la va a hacer Lidia Serrano Gregorio. Lidia, ¿estás con nosotros por aquí? Sí. Hola, ¿se escucha? A ver, sí, muy bien, ya te vemos. Vale, voy a poner el PowerPoint. A ver, te pregunto a ti también, Lidia, ¿prefieres que te avise cuando falten 5 minutos y 1 minuto? ¿Prefieres gestionar tú el tiempo, llegar hasta el final? ¿De cabeza Sí, qué prefieres? Perfecto, con avisarme a los 5 minutos y 1 minuto como a los anteriores. Aviso, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nos va a presentar Lidia una ponencia que, si yo no tengo mal el título, es Evaluación Educativa de las Políticas Nutricionales, que es un título muy adecuado para justo la hora en la que estaríamos echándonos la siesta después de comer. Muy bien, pues cuando quieras puedes empezar. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de permitirnos presentar nuestros avances en la tesis. Yo voy a presentar una parte de mi tesis que tengo más desarrollada ahora mismo y que, bueno, la he titulado Evaluación Educativa de las Políticas Nutricionales en los Centros Escolares. Se va a organizar la presentación, en primer lugar, un contexto, seguido una introducción, hablaremos un poco del estado de la cuestión ahora mismo, definiré la pregunta de investigación y qué metodología empleo para obtener los resultados, una discusión muy breve de las reflexiones que me han surgido durante el trabajo y, por último, las conclusiones. Entonces, en primer lugar, creo que es importante destacar el contexto de la temática y por qué estudio las políticas nutricionales. Y es porque, aunque esté realizando el doctorado en educación, yo realmente soy graduada en nutrición. En tercero de carrera fui una de las fundadoras de una asociación de estudiantes y eso me vinculó a la política universitaria y política científica y empecé a relacionarme con la educación. Por eso después estudié el máster en estudios avanzados en educación social, donde pude percibir pues, que la investigación en educación complementaba muy bien mi profesión, ya que un nutricionista al final se dedica a enseñar a comer y, sin embargo, en la carrera no teníamos ningún tipo de formación pedagógica o en materia de educación. Entonces, mi tesis doctoral finalmente es el resultado de toda mi trayectoria universitaria. En cuanto a la introducción de este tema, bueno, es importante destacar que entre la salud y la educación hay una relación bidireccional y que ambas son derechos fundamentales y los objetivos de las políticas públicas y sociales
que buscan pues un desarrollo humano y social. Entonces, en este trabajo vamos a centrarnos en las políticas cuyo objetivo es realizar una educación alimentaria, y para ello hemos estudiado diferentes espacios. Estudiar políticas al final es algo más subjetivo, entonces lo que vamos a estudiar, por poner un poco los pies sobre la tierra, van a ser los planes, programas y prácticas que finalmente derivan de estas políticas cuyo objetivo es la educación alimentaria. Y bueno, en estos espacios los participantes principales, al tratarse de centro escolar, serán los niños y niñas, sus familias, el personal escolar, la comunidad que rodea a los colegios y los gobiernos también. Otro aspecto importante a destacar es que cuando hablamos de educación alimentaria, las políticas que se encargan de este tipo de educación tan específica son las políticas nutricionales, que al final lo que estudian es el impacto que la alimentación tiene en la salud. Se centran sobre todo en ese eje de la alimentación, en la salud. Sin embargo, en esta tesis doctoral apostamos porque la alimentación es más que biología. Únicamente no comemos por sobrevivir, ¿no? La alimentación tiene muchos más factores y es algo importante a destacar, y sin embargo parece que no está contemplado en todos los programas de educación alimentaria. Por ello, desde una visión antropológica, apostamos porque el ser humano es biología y biografía, y esa biografía sería la parte más educable de las personas y sobre lo que sería muy importante incidir para que esta educación alimentaria sea efectiva. Por ello, lo que propone esta tesis es repensar el planteamiento, el diseño de las políticas educativas en materia de alimentación para entender cómo se genera el conocimiento humano en torno a la salud y a la alimentación, y poder hacer una propuesta que realmente sea efectiva y completa a la hora de educar estos hábitos alimentarios. Por concretar un poco más, la pregunta de investigación que nos hacemos es si son educativas las políticas nutricionales en los centros escolares, y eso es lo que vamos a resolver a través de la evaluación, y principalmente responderemos a estos dos objetivos. En primer lugar, necesitamos entender qué es educativo en alimentación desde una perspectiva más teórica, y por otro lado, veremos si las políticas que ahora mismo vivimos y se dan, pues si realmente son educativas o no. Entonces, la metodología empleada para alcanzar estos objetivos ha sido principalmente teórica, por lo que llevamos por un momento. Se ha realizado una revisión bibliográfica, en primer lugar, más conceptual. Al no venir yo del mundo directamente de la educación, pues me ha sido muy importante entender aspectos fundamentales de la filosofía de la educación, antropología, y también por parte de la alimentación, los aspectos más antropológicos y sociales que en mi grado de nutrición tampoco abordamos, ya que mi conocimiento era bastante pues también en la línea de biología, química y cosas más experimentales. Entonces ha sido muy importante esta primera revisión teórica. En segundo lugar, se ha hecho una revisión que, bueno, he denominado práctica, pero realmente ha sido buscar qué documentos, qué programas y planes realizan actividades educativas en el ámbito alimentario, y aquí es donde hemos terminado de definir y de confirmar que efectivamente son las políticas nutricionales, es decir, las que inciden en la salud, las que más se dan ahora mismo. A partir de esta revisión bibliográfica hemos construido unos indicadores que lo que nos han permitido es clasificar y ordenar todo el contenido teórico para realizar su análisis. En cuanto a la revisión bibliográfica, para descubrir qué se entiende por educativo, hemos empleado los 4 criterios de STEBE que definen una acción educativa: el criterio de forma, equilibrio, uso y contenido, y los hemos aplicado a las características de la alimentación, que lo explicaré posteriormente. Y para buscar las políticas nutricionales nos hemos centrado en las que le influyen a España. Pues hemos partido de un estudio de la Escuela Nacional de Salud, del Instituto de Salud Carlos III, que fue publicado a finales del año pasado, y durante 10 años han estado recogiendo todas las medidas que se realizan en los colegios para educar en materia de alimentación.
Los resultados obtenidos, en primer lugar, en cuanto a la aplicación de los criterios educativos, lo que hemos hecho ha sido una traducción de los criterios de STEBE a la alimentación. De esta forma, consideramos que una medida de educación alimentaria es educativa cuando tiene como objetivo uno de los fines de la alimentación, que según Pullen 2019 serían la salud, la cultura, el consumo y la alimentación entendida como una forma de relacionarse con el medio. Por otro lado, en cuanto al criterio de forma, STEBE hacía referencia a que las medidas tenían que ser propositivas para que el propio educando fuera el que las asumiera como propias. Entonces, en este sentido, lo que hemos estudiado es si estos programas de educación alimentaria fomentaban propuestas para desarrollar la alimentación en un entorno comunitario o en uno individual o en los dos, y de esta manera pues poder clasificar obteniendo esto como indicador. En cuanto al criterio de uso, lo que, como bien dice, lo que hemos buscado en la alimentación era que este programa de educación tuviera un impacto en la persona, y se ha clasificado como que el impacto fuera biológico o que el impacto fuera social, es decir, que repercutiera pues, en tu propio estado físico o que repercutiera en tu organización cotidiana o en los valores que le atribuyes a la alimentación, en los valores sociales. Y por último, en cuanto al criterio de equilibrio, que está blanco pero espero que se vea, lo que se busca es que la alimentación al final forme parte de la vida sin que esto suponga una obsesión o que cree angustia ante la posibilidad de no poder llevar una alimentación teóricamente perfecta. O sea, sería enseñar al educando a que aplique los conocimientos en torno a la alimentación en su vida cotidiana de manera global. En cuanto a la segunda revisión bibliográfica que hemos denominado como práctica, lo que hemos hecho ha sido pues, buscar qué medidas existen actualmente, y para ello pues, hemos partido de las instituciones principalmente sanitarias de las Naciones Unidas, o sea, la mayoría eran de la OMS, y he querido destacar estas dos que inciden directamente sobre las políticas, que sería este marco de 2008 a nivel global, y luego este de 2014 que se centra en la sociedad europea, cómo integrar políticas alimentarias desde los centros escolares en Europa. Y a nivel estatal, lo que hemos encontrado ha sido desde el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en 2005 lanzó la estrategia NAOS, que es una estrategia que Me quedan 5 minutos. Vale, gracias. Que actualmente sigue realizándose, y bueno, desde esta estrategia han realizado diferentes iniciativas como el programa PERSEO, el estudio Aladino que se realiza cada 2 años, un documento consenso sobre cómo debería ser la educación alimentaria en los centros educativos. Este lo han realizado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, pero ha sido el único documento en el que hemos visto colaboración de ambos ministerios. El Código PAOS, que también es una iniciativa que lo que hace es regular la publicidad infantil en los centros escolares. Y también hemos visto que en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011 también se menciona que los centros escolares son responsables de la educación alimentaria. De estos planes hemos extraído 38 acciones, y para su evaluación las hemos clasificado según los indicadores que hemos comentado antes, según pues, la finalidad, la relación con la alimentación, el uso. Y bueno, hemos seleccionado para esta presentación aquellos que inciden en la salud, que buscan un impacto social y comunitario y tienen una organización más desarrollista, es decir, que más libre en torno a la alimentación, sí que sea una estructura determinada, sino que se pueda adaptar más a la vida de los escolares. Y hemos encontrado estas 4, que básicamente lo que tienen en común es que son participativas, incluyen a todos los agentes, a las familias, a los profesores, al personal de comedor. Entonces, esto nos parece que son las que más se asemejan a una
pues a unas medidas que sean realmente educativas según los criterios de STB aplicados a la alimentación. Y ya para terminar, la discusión que ha surgido de este trabajo ha sido, en primer lugar, que es curioso que aun habiendo muchos programas y muchos esfuerzos en realizarse, no hemos encontrado, no sé si ha sido a lo mejor porque he buscado más en fuentes sanitarias que educativas, pero en las que educativas a lo mejor no he sabido manejarme tanto, pero es cierto que al final los programas de educación para la salud se dirigen a aspectos prácticamente biológicos y además la justificación de estos programas no es querer desarrollar a la persona a través de la alimentación, sino que es que no se pongan enfermos o que coman bien para disminuir las tasas de obesidad. O sea, al final es como que hay un condicionante que no termina de ajustarse a lo realmente educativo. Por otro lado, hemos visto que esta visión antropológica completa muy bien esta carencia que hemos visto en los programas que hemos estudiado y al final permite ofrecer una propuesta completa de la educación alimentaria, entendiendo la alimentación como un fenómeno humano y social y no simplemente como un hecho de consumo o como un hecho para sobrevivir. Y otro argumento que también hemos visto bastante claro es que es muy importante la colaboración de las ciencias sociales en las ciencias de la salud, ya que al final todo es un sistema y requiere esa colaboración para el diseño de estos programas que por ahora a nivel internacional sí se ha visto más, pero a nivel estatal parecen bastante independientes. Y como conclusiones, respondiendo a los objetivos que nos marcábamos, en primer lugar es que es necesario conceptualizar y teorizar en materia de educación alimentaria, porque los documentos que hemos encontrado son bastante heterogéneos y eso dificultaba la clasificación, organización y proyección de ideas. Y por otro lado es que tras el estudio a diferentes niveles, internacional, europeo y nacional, hemos visto que es bastante adecuada la articulación porque, bueno, los planes internacionales eran más generales y según iban disminuyendo de niveles, pues eran prácticas más locales y concretas de cada centro escolar. Y las perspectivas de continuidad es que vamos a desarrollar más los modelos alimentarios y estudiar las iniciativas locales características de cada colegio. Y nada más, muchas gracias. Te estaba diciendo, estaba hablando para mí mismo sin activar el micrófono. Digo que te has ajustado muy bien al tiempo. Muchísimas gracias y con esto perfecto porque damos paso ya a las preguntas y hay un minuto más para que puedas dedicar a responderlas. A ver, Aida y Prado, tenemos por allí algunas preguntas que ya hemos recogido. De momento en el chat no hay, pero yo tenía una pregunta hacia Lidia y es por qué habéis elegido el marco conceptual de STB para hablar de lo educativo, ¿no? Y no otro. Tenía curiosidad en este aspecto. Sí, pues la verdad es que me leí el libro que publicó en 2010 de La educación, un compromiso con la memoria. Y la verdad es que, claro, yo de educación solamente tengo la formación del máster y lo que llevo estudiando este año y medio de doctorado, que ha sido bastante de asistir a jornadas o de lo que yo he ido decidiendo estudiar. Entonces, es verdad que cuando me leí ese libro, me estructuró muy bien la teoría de la educación y según lo iba leyendo, iba aplicándolo inconscientemente a lo que yo quería hacer. O sea, yo tenía como la idea global de que la educación tiene que ser algo centrado en la persona, que tenga una finalidad ética, que sea participativa, que involucre a todos. Sin embargo, leyendo a STB, pues me estructuró muy bien ese contenido para poder decidir si las medidas que yo conocía y que he ido estudiando de educación eran educativas o eran más impositivas o incluso condicionantes de tienes que comer más verdura porque si no te vas a poner malo. Entonces eso era lo que yo quería justificar de alguna manera
y con este encontré esos argumentos bastante claros. ¿Tenemos más preguntas, Aida o Prado? Sí, Marilena Muratori dice, enhorabuena Lidia, ¿has pensado profundizar también en el tema del impacto ecológico? Es decir, la comida sana, el ecosistema, la biodiversidad, una buena alimentación para una buena salud y también una sostenibilidad ambiental. Sí, la verdad es que cuando estuve pensando para qué nos alimentamos, porque parece algo evidente, pero todo el mundo respondía lo mismo, de para sobrevivir. Y creo bastante importante incidir que la alimentación está muy ligada o sea, conceptualmente es muy similar a la educación porque son dos cosas transversales que no podemos separar de nuestra vida diaria y de todos los momentos. Entonces, creo que la alimentación es una oportunidad de educación medioambiental bastante importante, de educación para el consumo, es decir, de todas las finalidades que he comentado, y que no puedes educar para la salud sin educar para cuidar al medio ambiente, porque al final todo es un sistema. O sea, lo que tenemos que buscar al final, y lo que trato de hacer en la tesis, es organizar de qué manera diseñar los programas para abordar todos los campos de una manera integral. No separarlos como está pasando ahora mismo. Ahora mismo hay programas de educación medioambiental, hay programas de educación alimentaria, pero realmente las dos cosas tienen bastante que ver. Entonces, es verdad que aunque haya que hacer un abordaje en algunas ocasiones particular, en algún momento hay que integrarlo y relacionarlo para entender que todo tiene que ver y que nuestras decisiones alimentarias repercuten sobre prácticamente todos los ámbitos de la vida. Así que sí que lo tengo pensado. Lo que pasa es que yo como nutricionista al final pues tengo una formación más sanitaria, entonces me voy un poco sin querer a la salud más específica, pero es una de las cosas que he estado viendo que es necesario, abordarlo todo de manera integral. Oye, yo tengo una pregunta para ti. En un momento dado de la presentación has hablado de políticas nutricionales en un centro. Yo siempre me ha parecido que una política era un conjunto de normas de actuación dirigidas a conseguir un fin y basándose en una concepción de cómo son las cosas y cómo deben ser, algo así. Y es que yo tengo la impresión de que en un centro se sirve la comida que dispone la empresa que tiene la contrata. Es decir, ¿se puede hablar realmente de política nutricional en un centro? ¿O en qué sentido se maneja esa idea? Yo, cuando empecé a organizar un poco ese tipo de contenido, lo que yo veía, por ejemplo, era que según la ley, el comedor escolar y más bien la empresa que gestiona el comedor escolar es la responsable de la educación alimentaria de los escolares. Entonces, sería la política de empresa la que determinaría la práctica que al final el centro hace. Eso sí que es verdad que es un tema que me costó un poco diferenciar entre política y práctica derivada de una política. Y fue un poco una de las partes más complejas de entender de la tesis. Pero finalmente yo lo traduciría así, en que hay una política de quien lo organiza desde arriba y luego realmente existe una práctica o una acción concreta que pone en marcha esa política. Muchas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta más. Sí, José Alberto Díaz Mora pregunta si has investigado si existe algún sistema informático de gestión o registro de la evaluación de las políticas alimentarias en educación, o en su caso, como el Ministerio de Educación lleva el control de los programas implementados en España. La verdad es que del Ministerio de Educación no lo conocía. Lo que sí conozco es, la Escuela Nacional de Salud tiene un equipo de investigación que se dedica prácticamente a políticas nutricionales. Y el estudio que he presentado ha sido uno de los grandes trabajos que han presentado últimamente. Y ahí sí que hay un registro, pero claro, creo que ha sido interno a nivel de la Escuela Nacional de Salud. No conozco si hay una base de datos de estas políticas, porque además partimos de que hay como un poco de confusión conceptual, o yo he notado eso revisando la bibliografía, entre política alimentaria y política nutricional. Entonces, no sé si existe, la verdad lo desconozco, pero voy a buscar. Ok, muchas gracias, Lidia. Gracias. Pues con esto terminamos esta sesión
os recuerdo que a las 17:15 comienza la segunda sesión de esta misma línea y, bueno, y mientras tanto vamos a tener la oportunidad de participar en las otras líneas si todavía siguen haciendo presentaciones y os animo a que, bueno, pues entréis en las otras líneas y podáis participar en esto. Pues muchas gracias y hasta dentro de un rato.